pero a este peligroso delincuente lo tenían en la cárcel del Inca, ahí no es tan importante. Entonces es un gobierno que está más preocupado por la persecución política que por darle seguridad realmente al pueblo ecuatoriano, pero en el fondo yo lo que creo es que no sabe qué hacer. Es un gobierno que no sabía qué hacer y nunca comprendieron que para disminuir los niveles de inseguridad ellos tenían que disminuir la pobreza y lo que están haciendo es aumentar la pobreza y quieren continuar con esto porque ahora quieren quitarle el subsidio a los combustibles y lo que eso va a hacer es que la economía se siga complicando, se aumente el costo de la canasta básica y los ecuatorianos se vuelvan mucho más pobres y eso presiona los temas de inseguridad. Asambleísta Sofía Espín, usted es miembro, parte de una importante comisión de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, y en esa línea precisamente ustedes tienen la tarea de fiscalizar. ¿Por qué no llamar a estas autoridades, a los ministros del Interior, que ya no escuchamos a la señora Palencia, el ministro de Defensa, para que responda qué es lo que está pasando? La no presencia de este control o de seguridad que necesitan los ecuatorianos, asambleísta. Mire, recuerde usted que el 24 de mayo se da, ¿no? Históricamente, es obligación también, eso dice la Constitución, hay una rendición de cuentas del presidente, ¿verdad? El informe a la nación. Fue el presidente a decir que la seguridad ha mejorado y las cifras están reñidas con la realidad. El presidente habla de una disminución del 27% de homicidios y resulta que el general de la policía habla de 17%. Ya la Asamblea Nacional conformó una comisión multipartidista para que analice las cifras que dio el presidente a la Asamblea Nacional y con eso se las da también al pueblo ecuatoriano. Entonces, no es que no estamos fiscalizando, siempre estamos fiscalizando. La señora Palencia continuamente está yendo a la Asamblea Nacional. Nosotros como Comisión de Fiscalización en este momento estamos investigando el tema eléctrico, estamos también en un proceso de juicio político en contra de Wilman Terán, recuerde usted, la señora Marisol Barreno y otro miembro y otro ex miembro del Consejo de la Judicatura, que son juicios políticos que nos, el señor Javier Muñoz, que son juicios políticos que nos corresponden y que tienen un orden. Pero siempre, todas las semanas estamos fiscalizando. El problema es que el gobierno no sabe qué hacer, no ha hecho lo que tiene que hacer, lo dijimos, porque ya tuvimos un país en donde teníamos 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero ellos lo desbarataron todo y quieren seguir haciéndolo. ¿No? ¿Qué hicieron? Destruyeron el sistema de seguridad, la institucionalidad, le quitaron presupuesto a la seguridad del país, eliminaron ministerios, sacaron radares, destruyeron radares, lo destruyeron todo. ¿Y este gobierno qué está haciendo? Nada. No, ni siquiera la cárcel que dijo que iba a hacer, creo que no hay ni primera piedra. No, no está haciendo nada. Ya tenemos radares, no tenemos. No, han comprado unos chalecos, no todo, 15 días hablando de los chalecos. Oiga, y el resto de cosas, y la disminución de la pobreza, no, y los sistemas de inteligencia. ¿Cómo desbaratamos a estas bandas si no tenemos un sistema de inteligencia fortalecido? No hay nada, no hay nada. Y todo es culpa de este modelo que nos imponen desde afuera, caduco neoliberal, con el FMI, que nos obliga a achicar el tamaño del Estado. Achicar el tamaño del Estado, ¿qué es? Quitarle presupuesto a seguridad, quitarle presupuesto a salud, quitarle presupuesto a educación. Hay una cifra que a mí me parece terrible, dolorosa, para la costa ecuatoriana. 64.000 niños y adolescentes están por fuera del sistema educativo. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para saber dónde están esos chicos? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Se fueron del país, están siendo cooptados por bandas. ¿Dónde están esos niños? 60% de un reporte 64.000. Y a nivel nacional es más de 100.000. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Nada, nada. Estamos ante un gobierno indolente, otro gobierno más de derecha que están preocupados de hacer grandes negocios en el país y no de preocuparse por la población ecuatoriana. 8:21. Ingeniera, este tema de la vicepresidenta de la República y la vinculación del caso Nene, ¿cómo sería el proceso? Se habla que la Asamblea tiene interferencia, que no tiene interferencia. ¿Cómo sería la parte legislativa en este proceso del caso Nene? La Constitución es muy clara y hay una protección en la Constitución para cuando se va a llevar a un proceso penal al presidente de la República y al vicepresidente de la República. Lo que dice la Constitución es que la Asamblea Nacional tiene que autorizar ese proceso de investigación penal. Entonces, ¿cuántos votos se necesitan? Se necesita una mayoría absoluta, que es 92 votos. Entonces, antes de empezar un proceso, recuerde que eso también ocurrió con el vicepresidente Jorge Glass, con el presidente Rafael Correa, cada vez que hay un nuevo proceso de investigación para poder iniciar un proceso penal en contra de ellos, enseguida le preguntan a la Asamblea Nacional, ¿autoriza esta investigación en contra de un presidente o ex vicepresidente o también ex, ¿no? También a los ex.
En este caso ya está en funciones y lo que correspondería es que este tema lo mande el juez a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional permita ese proceso penal que va a ser llevado a cabo en contra de la señora vicepresidenta Verónica Abad. Ahí aclárenos, usted que conoce Requieren más. 92 votos. Asambleísta, aclárenos más porque se trata, en este momento, de acuerdo a la Fiscalía, es un delito de tráfico de influencia que está investigando la Fiscalía y que lógicamente ya están pidiendo que por fuero de corte le compete a la Corte Nacional de Justicia y a la unidad de fuero de corte fijar la fecha y hora. Una vez que esto ocurra, de darse, la Fiscalía, si es que dicta prisión preventiva, o sea, no tendría que pedirle permiso a la Asamblea, o sea, en esta investigación, porque estamos hablando de un delito de tráfico de influencia, no de concusión o con hecho que deriva, de acuerdo al constitucionalista, en el análisis de la Asamblea. ¿Cómo es el tema, asambleísta? El meollo. Bueno, para mí requiere autorización de la Asamblea Nacional. Así sea por tráfico de Así influencia. sea tráfico de influencias, ella tiene fuero Pero de no corte. se lo hizo con Jorge Glass, pues, oiga. Recuerde usted que Jorge Glass Claro, le no le ordenaron la prisión, levantaron. claro. No le levantaron, el juez. Le ordenaron la prisión al ingeniero Jorge Glass. Pero esas son las ilegalidades. Lo que dice la Constitución es clarísimo, requieren el levantamiento del fuero de corte para que inicie este proceso de investigación penal. Entonces, ellos van a tener que mandar, por eso ya lo mandaron justamente a las personas que tienen fuero de corte, y eso es porque van a tener que consultarlo a la Asamblea Nacional para continuar este proceso. Y seguramente van a mandar un análisis de por qué quieren vincular a la vicepresidenta en este caso, ¿no? Porque finalmente ella ha estado desde el primer día fuera del país. Ha estado en una misión que obviamente no la va a poder cumplir nunca, traer paz entre Israel y Palestina cuando es un conflicto tan complejo, de larga data. Pero allá está, en vez de estar colaborando aquí, porque hay una enemistad entre el presidente y la señora Abad. Ella dice que es de él hacia ella, no de ella hacia él, ¿no? Entonces, para mí requiere levantamiento de esta fuero de corte que tienen, de esta inmunidad, y requieren 92 votos para que eso se dé. Les guste o no les guste, tienen que cumplir la ley. Y si no se cumplen los votos, asambleísta, ¿qué pasa ahí? No pueden iniciar el proceso penal, no pueden iniciar. Y ella Eso es sigue un juicio cumpliendo sus penal, funciones. Y ella, perdón. Estamos hablando para un juicio penal que requieren Por supuesto, aprobar la los Asamblea 92 Nacional. votos, así es, requieren los 92 votos. Si quieren buscar alguna leguleyada, ya no es extraño, ¿no? Eso es algo que ocurre todo el tiempo en Ecuador. La señora Abad ha dicho que esto es un nuevo proceso de persecución política, y recuerden que nosotros lo hemos vivido también, ¿no? Lo ha vivido el presidente Correa, lo ha vivido el vicepresidente Jorge Glass, en mi caso también pasó, recuerden ustedes, cuando me van a iniciar este proceso penal, recuerden que yo soy una asambleísta que fui destituida ilegalmente, luego la fiscal general de la Nación tuvo que retirar la acusación porque dijo que no había nada para continuar investigándome y ratificó mi estado de inocencia. Tuvieron que pedirle a la Asamblea Nacional que se levante la inmunidad, ¿no? Para poder iniciar ese proceso penal. Pero es en el caso de ustedes que gozan de inmunidad parlamentaria. Pero la vicepresidenta también goza por inmunidad. supuesto. En este caso, ella tiene no es fuero de corte nada más. Tiene fuero de corte también. Tiene fuero de corte. Así es. Entonces, van a tener que hacerlo. Van a tener que acudir a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tendrá que autorizar este proceso penal. Tal cual, recordemos, el caso más cercano creo que es el caso de Jorge Glass, ¿no? Es el que más lo relaciona, claro. Ya comprendió. 8:25 minutos. Hay posiciones de constitucionalistas que hablan y dicen otras cosas o van por otro lado, entonces... Hay algunos constitucionalistas que siempre van a estar del lado de lo que diga el presidente de la República, ¿no? Y esos constitucionalistas, pues, no parecen constitucionalistas, sino parecen, pues, a sueldo del gobierno de turno. Es una pena. Yo he visto unas reflexiones terribles, por ejemplo, de que supuestamente, a pesar de que pida licencia, no tiene que asumir la presidenta, ¿no? Buscando también romper la Constitución. Cuando la Constitución es clarísima, la ley es clarísima, no la Constitución, la ley, porque esta es una reforma legal. La ley dice que el presidente pide licencia y la vicepresidenta asume, les guste o no, pero bueno, ahí hay constitucionalistas que quieren buscarle la manera para que se cumpla el deseo del señor Noboa, y las cosas no son así. Las leyes hay que cumplirlas. Pero es que el máximo órgano del manejo de la norma constitucional es la Corte Constitucional.
Usted conoce, entonces, yo lo escuchaba lo que usted dice, el señor Quintana, hablar en ese sentido, que por ejemplo el señor Daniel Noboa no es un candidato a la reelección, sino que si va a participar sería como candidato a la presidencia de la República. Entonces no necesita en ese sentido, mediante ese pronunciamiento que ha existido en la Corte Constitucional. Es lo que yo le he escuchado a él en ese marco. Sí, el señor Quintana está queriendo leer la Constitución como le da la gana. Y la ley también, ¿no? Como le da la gana. La realidad, el tema es clarísimo. Ellos quieren hacer una consulta al procurador, el procurador no interpreta las leyes, es la Corte Constitucional. Pero la posición es absolutamente clara. ¿La idea cuál es? La idea es que haya igualdad de los diferentes candidatos, porque tener un candidato presidente le da una ventaja que no tiene por qué tener. Por eso tiene que pedir licencia y ser un candidato más, ¿no? Igual que los otros candidatos que en ese momento se presenten. Entonces, eso es lo que quiere la ley, ¿no? El Código de la Democracia. El Código de la Democracia quiere que todos estén en igualdad de condiciones. El señor Quintana está buscándole y leyendo la ley como le da la gana. Ese es un problema. Pero es un dictamen de la Corte Constitucional. Usted lo leyó lo que dice la Corte Constitucional. No lo tengo a la mano, pero es clarísimo el análisis que él sobre está ese tergiversando, tema. está tergiversando lo que dice el Código de la Democracia. Es clarísimo, las leyes hay que cumplirlas. No es a discrecionalidad del gobierno que al señor Quintana le guste o no le guste. 8:28 asambleísta. Usted al inicio daba detalles sobre la investigación al sector eléctrico. ¿Han hallado algo? ¿Van a fiscalizar a algún funcionario? ¿Qué han encontrado hasta el momento? Mire, a raíz de los apagones era necesario que haya una fiscalización a lo que está haciendo este gobierno. A raíz recuerden ustedes que llegaron a decir que se llevaron el agua de Mazar. No era necesario que la Asamblea Nacional, y en este caso se le delegó a la Comisión de Fiscalización, comience a fiscalizar y a ver qué estamos haciendo para que no se repitan los apagones. Lo que estamos viendo en realidad es que no hay inversión en el sector eléctrico. Cuando se convocó al ministro Luque, él llegó a decir que apenas se ha invertido el 2%. Si solo se ha invertido el 2%, ¿cómo es que se va a contratar las barcazas que se necesitan, que ya no nos queda más? Ojo, nosotros como Revolución Ciudadana siempre pensamos en que la energía que dote al país debe ser energía limpia, debe ser energía hidráulica como las hidroeléctricas. Bueno, ellos nos volvieron a las barcazas, ¿no? Después de destruir el sector eléctrico, después de no darle mantenimiento a las térmicas, después de no poner operativo todo Chipilatón, lo que han hecho es volvernos a una energía cara y contaminante como las barcazas. Entonces, el señor Luque, no es Lecaro, ese es otro. Él ha dicho que... Ese es el que está en Argentina. Ese es el que está en Argentina y no lo traen. Ha dicho que van a contratar barcazas, pero eso nos tendrían que, estamos presionando que nos digan cómo, cuándo, dónde. No, porque si no, simple y llanamente vamos a volver a tener cortes a final de año y no queremos. Claro, por ahora están suspendidos. No, por ahora están suspendidos porque está lloviendo, porque Colombia nos está dotando de energía eléctrica, pero recuerde que Colombia también pasó por un fuerte estiaje y esas condiciones se van a seguir repitiendo. Porque esto es cíclico. Entonces, otra vez Colombia va a decirnos, no les puedo vender porque estoy también en mi límite y ahí qué vamos a hacer nosotros. Otra vez vamos a tener cortes de 10 horas al día. Entonces, es necesaria esta supervisión. Entonces, la verdad es que lo que nos dijo el ministro Luque, que por un lado estaba ocupado del tema eléctrico, pero por otros está desatendiendo el tema petrolero, el tema minero, el tema de las carreteras en el país, nos dijo que la inversión llegaba al 2%, 2.5%. O sea, es una inversión bajísima. Entonces la pregunta es, ¿están o no están dando mantenimiento a las térmicas del país? Y que es un problema que va a seguir. Es cíclico, todos los años hay el tema de los apagones en cualquier momento. Entonces, eso no es correcto y lo que estamos haciendo es presionar para que se den esas inversiones, presionar para que los grandes proyectos hidroeléctricos inicien en el país. El ministro de Finanzas, cuando fue a la Comisión de Fiscalización, nos llevó 9 proyectos, ¿no? Eólico, un geotérmico, un proyecto fotovoltaico, 9 proyectos. Y lo que le dijimos, oiga, estos 9 proyectos también nos trajo Santos Albite, pues. O sea, cuéntenos algo diferente. ¿Qué más han encontrado? Porque cada año la demanda sube en el 5%. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Este año necesitábamos más o menos 1.000 megavatios. Quiere decir que el próximo vamos a necesitar más. ¿Qué están haciendo? Entonces, es importante esta investigación
porque tenemos que fiscalizar y presionar desde la Asamblea Nacional al gobierno de que no volvamos a tener ese nivel de apagones, pero la situación realmente no es alentadora, eso hay que decirlo. Por otro lado, también investigamos si se van a dar o no se van a dar esas compensaciones del 50% que se comprometió, ofreció el gobierno nacional, y también vemos que eso es como una medida ahí no paliativa, no es un caramelito, porque en realidad te siguen cobrando, por ejemplo, el alumbrado público, porque en realidad no todos van a ser beneficiados, la gran mayoría de clientes residenciales sí, pero realmente es un valor pequeño para la pérdida de no haber tenido por 21 días energía eléctrica, por 21 días, 15 días al menos fueron 10 horas que se fueron. Entonces, es terrible. 21 días no tuvimos energía. Millonarias pérdidas. Las primeras pérdidas, recuerden ustedes que se decían desconexiones puntuales. No nos querían contar la verdad. Hasta que ya fue insostenible, Colombia dijo, yo también tengo sequía, primero tengo que atender a mi población, nos cortó la energía eléctrica y todo fue un caos. Bueno, estamos ahí fiscalizando ese sector también. Perfecto, 8:32. Le agradecemos a la ingeniera Sofía Espín, asambleísta por Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión de Fiscalización. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Hacemos una pausa y ya regresamos con más entrevistas e información a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la Unión. ¿Qué le pasó a Eduardo? Se me quedó. Ahí nos vamos a...